ATV. Una golpiza que estremece a cualquiera, pero no se trata de un delincuente y su víctima, sino de un hijo y su propio padre. La rabia y la impotencia se apoderaron de este adolescente, quien, armado con un palo, descargó toda su furia contra el hombre que le dio la vida en plena plaza de armas de Uchiza, en la provincia de Tocache. Ni los desgarradores gritos de dolor de su padre tocaban el corazón de este menor de 16 años, quien, cansado de atacarlo a palazos, comenzó a patearlo e insultarlo. De pronto, varias personas intentan contener al menor, mientras que su progenitor queda moribundo en el piso. La policía fue en auxilio de David Mosquera Arévalo, quien no podía ni moverse tras la paliza. En Tocache es conocida la actitud de este adolescente, quien sería adicto al juego Free Fire y quien anteriormente ha amenazado con matar a su padre con cuchillos y martillos. Está como drogado, como si hubiera fumado, están todos decapitados, y estaba con cuchillo, puede matar a su papá o él mismo quiere matarse. Él ha quedado intervenido mientras la fiscalía decida su situación, mientras que David Mosquera se encuentra con pronóstico reservado. Dramático, hemos visto lo que ha ocurrido a propósito de este juego que es bastante conocido, el Free Fire, y ven ustedes que es altamente adictivo y que puede convertir a las personas, sobre todo a jóvenes que puedan sufrir algún tipo de trastorno, lo puede convertir en un asesino. Miren ustedes haber llegado a este extremo de golpear prácticamente hasta dejar moribundo a su propio padre, y es por eso que hay que tener muchísimo cuidado. Amigos, bienvenidos, soy Pilar Higashi, ya estamos en ATV Noticias al estilo Juliana y vamos a ir el día de hoy con toda la información. Por supuesto, hay mucha preocupación por lo que puede pasar el día de mañana. Dirigentes de la Asamblea Macro Sur amenazan con capturar y ejecutar a policías que realicen detenciones en el paro convocado para el día de mañana. Ya a esta hora la información que se está manejando es que son 10 regiones, diferentes organizaciones las que acatarían esa paralización en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, cierre de Congreso, adelanto de elecciones de manera inmediata, la liberación del expresidente Pedro Castillo, el tema de la Asamblea Constituyente, pero lo que ha preocupado aún más es lo que se ha dado a conocer a través de este comunicado nacional, donde se da cuenta que todo policía o militar infiltrado va a ser capturado y ajusticiado. En caso, ojo, haya bajas civiles, producto de los enfrentamientos, lo que dicen los que convocan a esta movilización es que va a haber represalias severas contra policías locales para que sean capturados, denunciados y ejecutados de manera sumaria. Ese es un acuerdo, hemos tenido acceso a este documento de la Asamblea Macro Sur que se realizó el último 28 de diciembre en Arequipa. De esto vamos a hablar con todos los detalles más adelante, pero también les vamos a contar lo que ha ocurrido en el Congreso de la República. Finalmente la Comisión Permanente ha aprobado el informe final que planteaba la inhabilitación por 10 años contra el congresista Freddy Díaz, como sabemos, acusado de violación sexual contra una de sus trabajadores en el despacho congresal. ¿Cuál es el trámite a seguir ahora? Ha sido aprobado ya en la Comisión Permanente por 25 votos a favor. Viene después el tema de lo que se va a ver en el Pleno del Parlamento. Se va a someter a votación y de ahí finalmente se sabrá cuál va a ser la suerte de este congresista que, como sabemos, está suspendido por 120 días sin goce de haberes. Sanción, suspensión, que vence el 7 de enero y es por eso la preocupación y premura por parte de los congresistas, porque hay muchos que dicen que ni a hablar se van a sentar al lado de ese congresista acusado de violación. Bueno, pero ahora les vamos a contar algo que realmente es repudiable, condenable por donde se le vea.
Y ahí están las imágenes. Se trata de un sujeto, de un depravado que trabajaba en el área de limpieza de un edificio en Miraflores. Y miren ustedes lo que hace con una jovencita, con una vecina. Utiliza su equipo móvil para grabar sus prendas íntimas por debajo de la falda. Y esto es un asco. Bueno, ya ha sido este sujeto denunciado y bueno, todo se está investigando en la comisaría distrital. Vamos a ver este informe y ahí están las imágenes que nos causa tanto repudio. Veamos. Era un lobo disfrazado de oveja. Un enfermo que aprovechó la soledad de esta jovencita para liberar sus más asquerosos deseos. Tras la celebración de Año Nuevo, esta mujer sube al ascensor de su edificio. De inmediato y siguiendo a su presa, el degenerado va detrás de ella. Antes de cerrar la puerta, el sujeto saca su celular y aprovechando el descuido de su víctima, hace su propia sesión fotográfica por debajo de la falda. Por si fuera poco, y no satisfecho con lo que ya hacía, este pervertido se agacha y decide mirar la ropa interior de la mujer, quien por fin se da cuenta al llegar a su destino. El sujeto, aún de rodillas, intentó despistar a la joven, supuestamente atando sus agujetas. Estaba regresando de una reunión de Año Nuevo a las 4 de la mañana aproximadamente. Pero la acercó, ella vio que se le movió la espalda, ¿no? Ella volteó y lo vio al individuo agachado, como haciendo el ademán de atarse los cordones de las zapatillas que estaban atados. Incluso se agacha a mirar, ¿no? Debajo de la espalda, o sea, totalmente un pervertido. Este acosador responde al nombre de Hugo Daniel Lozano Solís, quien hace más de 6 meses empezó a trabajar en el área de limpieza de este edificio, de la cuadra 11 de la avenida José Pardo de Miraflores, una residencial donde viven muchas mujeres y menores de edad. Personas que hacen esto son enfermos. ¿A cuántas mujeres o niñas les puede haber hecho lo mismo? Y en este edificio viven muchos niños, ¿no? Muchos niños, muchas niñas. Tras de revisar las cámaras de seguridad, la familia de la afectada acudió de inmediato a la comisaría del distrito, cuyos agentes lograron la detención de Lozano Solís, quien no presentaba antecedentes. Tras pasar el caso al Ministerio Público, el acosador sexual ha quedado en libertad. Lamentablemente me informan que ya lo soltaron. Es increíble, yo esperaba que esa persona se quede detenida, ¿no? Hasta que se resuelva rápidamente. La verdad es que no hay mucho más que investigar. Los videos son súper claros, la falta es evidente y está comprobado que esta persona que tiene problemas mentales, ¿no? Es un pervertido. Grabe bien este rostro y el nombre de Hugo Daniel Lozano Solís, quien hoy deambula por las calles como un ciudadano más, libre de toda culpa, como si ningún cargo pesara sobre él. Bueno, esto es increíble, repudiable, lo detienen, lo dejan en libertad. ¿Qué más prueba quieren los operadores de la justicia? Ahí están las imágenes que han sido captadas al interior del ascensor de este edificio de Miraflores. Vamos a reiterar el nombre, por suerte ahí está la fotografía, Daniel Lozano Solís, y tenía, lo que hemos averiguado, 6 meses trabajando como personal de limpieza en el área justamente pues de mantenimiento de este edificio que está ubicado en la avenida Pardo, en pleno corazón de Miraflores. La desesperación de la familia que no sabe a quién recurrir, y es muy cierto lo que dice el padre, quien ha accedido a darnos una entrevista vía telefónica. Hay preocupación porque hay muchos niños y ellos están seguros, muchos niños y niñas, y ellos están seguros que este sujeto, Daniel Lozano Solís, ha podido cometer el mismo delito con otras víctimas, pero ahora está libre como si nada. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Bueno, lo que dicen es que porque no tenía antecedentes, él ha tenido que ser liberado. Vamos ahora con más. Vamos a hablar, recuerdan ustedes que les contábamos sobre este caso, ¿no? De la loca de la jeringa, que le gustaba operar y captar a sus víctimas en las unidades
de transporte público. Bueno, finalmente esta mujer, luego de un paciente seguimiento por parte de la policía, ha logrado ser capturada en esta zona de Chorrillos. Hay testimonios de algunas de sus víctimas quienes han logrado narrar realmente los momentos de terror que vivieron luego que esta mujer de un momento a otro, porque así reaccionaba de un momento a otro de manera sorpresiva y les inyectaba una extraña sustancia que hasta el momento no se ha podido determinar de qué se trata. Hemos preparado un informe porque, bueno, finalmente la policía ha logrado su cometido. La vimos saliendo de este bus después de haber hincado a una joven con una jeringa y se retiraba como si nada hubiera pasado. Ahora esta mujer pudo ser identificada e intervenida. Vanessa Leireto, de 44 años, más conocida por diversos vecinos como la loca de las jeringas, y que era el terror de los buses de transporte público de Chorrillos, fue finalmente detenida por personal de Serenazgo del distrito y de la policía. Fue gracias a la participación de los mismos vecinos que se pudo dar con el paradero de Vanessa, según cuenta esta serena. Esta señora me dice, la señora que está pasando al frente es la que está poniendo las ampollas en el Parque Cuadros. Ella es, me dice. Entonces la otra señora que está esperando su vehículo para irse, me dice, sí, es la de las noticias, es la de las noticias. Y es que la indignación de la población chorrillana no era para menos. Solo basta escuchar el testimonio de su última víctima, Medalí Alejandro, una joven a la que le pinchó una jeringa con un líquido extraño en el muslo mientras se bajaba de la línea 73. El carro estaba demasiado lleno. La señora estaba con su jeringa en mano, pero yo no la había visto. Un señor que estaba al costado me pasó la voz, entonces mi reacción fue irme para el costado del chofer. Pero por más que esta chica intentó huir de su atacante, no pudo evitar que le inyectara una jeringa. La señora baja y es ahí donde ella baja con la jeringa en mano y de frente se da mi muslo. Es preocupante, ¿no? Porque ayer me han sacado unos análisis y ha salido negativo los análisis, examen de VIH, entre otros, ha salido negativo, pero ahora le van a volver a sacar otros exámenes. A pesar de aquella vez, Vanessa se retiró sin ser perseguida. Ahora las autoridades lograron dar con su paradero y capturarla. Y según el comisario de la delegación de Chorrillos, ella reconoce haber atacado a la joven. Sí, disculpa, pero en otra situación dice que no ha hecho directamente la inyección. ¿No? ¿Qué es lo que tenía? Cuando le hemos encontrado a ella, no ha tenido, se ha hecho el registro respectivo, no se le ha encontrado nada. La víctima y su madre piden que esta mujer reciba todo el peso de la ley. Por favor, que siga el proceso como tiene que ser, ¿no? Realmente, porque yo como madre me siento indignada realmente con lo que ha pasado con mi hija. Ahora Medalí ha hecho su denuncia ante el Ministerio Público y ha pasado por el médico legista, mientras que la loca de las jeringas será investigada en la comisaría de Chorrillos. Bueno, y es por eso que sería importante, y estamos también viendo las imágenes de la llamada loca de la jeringa, porque si usted ha sido víctima de esta mujer, denúnciela. Acérquese ante la delegación policial más cercana, porque eso va a servir de mucho para que todo el peso de la ley que caiga sobre esta mujer. Claro, ahora ella pide disculpas, dice que sufre de alteraciones mentales, que primera vez que hace eso, que no se le ha encontrado las inyectables en su poder. Lo cierto es que ahí están las imágenes, ahí están los testimonios bastante dramáticos y definitivamente algo se tiene que hacer. Vamos ahora a contarles a propósito del tema de la inseguridad ciudadana, de la delincuencia que está al tope, y esta vez ha ocurrido en Chiclayo. Miren ustedes cómo ha quedado el vehículo donde viajaba un policía junto a su pareja, era un taxi. Bueno, los asesinos le dispararon a quemarropa, lo han matado, mientras que a su acompañante la han dejado malestar. Los impactos de bala en el vehículo daban cuenta del cruento ataque. Sicarios acabaron con la vida de un mando policial a bordo de este taxi. Ocurrió durante la madrugada cuando el teniente Wilson Oliver Quispe Aliaga, de 29 años, se dirigía a su centro de labor, la comisaría del norte de Chiclayo, junto a su pareja sentimental y el taxista que los trasladaba.
Fue interceptado por una motocicleta de color negro con 2 ocupantes, quienes realizaron 6 disparos de arma de fuego. 3 impactaron en el vehículo y 3 impactaron en el cuerpo del teniente. El ataque fue rápido. El efectivo buscó protegerse, pero fue en vano. Las balas acabaron en su rostro. Su muerte fue instantánea. ¿Viste que venía? ¿Cómo se quería cubrir? Por eso se agachó entonces. La enamorada de la gente también resultó herida. Solamente ha tenido un rozón del disparo de arma de fuego, pero no de gravedad. Ha sido atendida ya en nosocomios, ¿no? No se descarta que el ataque obedezca a una venganza. El recientemente nombrado jefe policial de la región Lambayeque, el general Marlon Anticona, descartó la versión que habría dado la pareja del policía acerca de que horas antes cenaron en un restaurante junto a 2 sujetos conocidos como Maní y El Tuerto, a quienes el oficial habría intervenido días atrás. La cena no ha sido, como ustedes dicen, ha sido una persona que vende en la vía pública, los famosos chifas. No ha estado con ninguna persona en ese momento, bajó a comprar la pareja, bajó a comprar su elemento. Sin embargo, estos individuos también son investigados como presuntos autores del crimen. El oficial era natural de Puno. La policía chiclayana está tras la pista de los asesinos. Bueno, y como ayer les contábamos, hoy se realizó la Gran Marcha por la Paz, que primero fue convocada por la policía. Bueno, en medio de toda la polémica hubo esta marcha atrás y justo ha habido pues la participación de la ex militante de Perú Libre, Zaida Arias. Ustedes la recuerdan perfectamente, ella postuló por esta agrupación política al Congreso de la República sin éxito. Bueno, es una ex militante de esta agrupación política y protagonizó estos incidentes arrojándole pintura roja a los efectivos policiales que estaban ahí en el lugar. Miren cómo terminó Zaida Arias justamente cuando estaba en plena protesta contra los policías. Ella ha sido trasladada a la comisaría de Alfonso Ugarte junto a otras 2 personas que empezaron a protagonizar estos hechos de violencia y sin dudas lo que ella quería era desvirtuar esta movilización que fue anunciada con anticipación y que sus organizadores señalaron que se iba a realizar de manera pacífica. Empezó en la tarde en el Campo de Marte hacia la Plaza San Martín y en medio del trayecto apareció ella y le lanzó de inmediato la pintura roja a la policía, porque obviamente tuvo que ser intervenida y detenida y trasladada hasta la comisaría de Alfonso Ugarte. A esta hora tenemos que actualizar este tema con información en vivo. Tenemos información en vivo y estamos viendo a nuestra compañera Rosa Cabrera, está en los exteriores de esta delegación policial, hasta donde justamente ha sido trasladada pues esta revoltosa Zaida Arias, quien le lanzó esa cantidad de pintura roja a los efectivos policiales que estaban custodiando esta movilización. Rosa, estamos contigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pilar, y a todos los televidentes al estilo Juliana. Definitivamente, como tú mencionas, esta mujer le quitó la tranquilidad a la marcha por la paz y en realidad ha llegado hasta aquí, hasta la comisaría de Alfonso Ugarte. La han trasladado los policías porque, como tú has dicho, ella ha arrojado pintura roja a los manifestantes. Pero también queremos conocer la versión del abogado de Zaida. Justamente se encuentra aquí, lo vamos a abordar antes de que se retire. Abogado, ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos en vivo para el estilo Juliana. Por favor, coméntenos qué es lo que está pasando en estos momentos con Zaida. Bueno, mire, lo que pasa es que ahorita la detención, recién el fiscal fue personado, el policía instructor no ha estado presente, recién lo he conocido, y todavía no hay el acta o el documento de detención que acredite el delito. Hasta ahora, yo como abogado que he venido a las 4 de la tarde, no sé cuál es el delito y cuál es la imputación que se le brinda a la señora Zaida Arias y a los demás. ¿Qué es lo que venía haciendo Zaida Arias en esos momentos? Dice que era una dramatización porque en las redes en realidad han dicho de que ella prácticamente ha lanzado la pintura roja contra los manifestantes. Mire, señorita, las cosas objetivas son las siguientes. La señora Zaida Arias y el grupo de señores estaban haciendo una dramatización de las muertes. Usted sabe que ha habido muertes, ¿no? Usted sabe.
ha habido más de 28 muertes en el interior del país. Lo que ellos hacían era un desagravio y a la vez una reivindicación por esas personas que hasta ahora no encuentran justicia. Y lo que pasó, pues según lo que me cuenta a mí, defendí es que la policía vino y le quiso quitar sus cosas, su banderol, etcétera, y ellos lo que hicieron es defender. Ahora, lo que yo sí denuncio es que ha habido, y se ve las fotos que hay, hasta 5 policías cargando a una mujer, a una madre de familia, una mujer como usted, que hay 5 policías que la defienden. ¿No? Hay Yo unos creo que ese es detenidos un más exceso de la también que han fuerza, estado ¿no? acompañando a Zaira en ese momento, claro. Sé que es un exceso de fuerza que 5 policías detengan a una mujer. Claro, sin embargo, estamos hablando también de que por qué lanzó la pintura a la policía, a los manifestantes, y hubo prácticamente un ataque de golpe. Lo que le digo, señorita, es que la policía... Resistencia a la autoridad, violencia contra la autoridad es un delito. Lo que mata son las balas, lo que mata son las armas. Eso es lo que mata el ser humano. Pintura no mata. Rosa, el estado de Zaira aquí, por favor, en la comisaría. También queremos saber cuántas horas más va a estar detenida ella. Rosa, ella puede estar detenida máximo 48 horas, pero ahorita lo que se quiere es que el fiscal presente, ¿no?, haga las diligencias y lo más rápido posible salga en libertad, porque la señora simplemente lo que ha hecho es defender sus cosas, defender su escenificación y nada más. Rosa, pero no es simplemente, de repente le puedes preguntar eso al abogado, no es simplemente que ha estado defendiendo sus cosas. Ahí vemos las imágenes, cómo le está lanzando la pintura roja contra los efectivos policiales, y aquí hay delitos, resistencia a la autoridad y también violencia contra ella. No es una dramatización o que ella haya estado simplemente en la marcha, sino que ella ha lanzado la pintura a los policías, a la gente. Realmente no mata. Ya, no mata, pero realmente... Claro, pero a usted le gustaría que le tiren pintura, señor. Como le digo, la señorita no merece estar detenida. Es una autoridad, no es cualquier persona quien le lanza la pintura, que también estaría mal, obviamente, pero es un uniformado al que hay que respetar, porque es nuestra autoridad. Claro, realmente, tal como tú lo dices, Pilar, aquí está tratando de defender el abogado, ¿no?, a la señora Zaira. Sin embargo, ella realmente se ha portado muy mal, y es lo que estamos diciendo. No solamente se ha portado mal, la verdad no puede afirmar porque usted y yo no estamos presentes. Usted no puede afirmar algo porque usted no ha estado presente. Entonces usted, al decir que se ha portado mal, está afirmando algo que usted no ha sido. No, pero hay imágenes. Hay imágenes. Ya merece una sanción o no. Pero hasta donde yo tengo entendido, no hay un delito. Yo quisiera saber... ¿No hay violencia contra la autoridad? Ha detenido el policía instructor, diga cuál es el delito. ¿No hay violencia contra la autoridad? ¿Me puedes preguntar eso? Violencia contra la autoridad, definitivamente. Usted sabe el delito antes que yo lo sepa. Usted sabe a través de las imágenes. Usted ya me está diciendo cuál es el delito. Pero yo le estoy hablando a través de las imágenes que todos hemos visto en televisión y en redes. Un ataque a la policía, ataque también a los manifestantes. Esta era una marcha pacífica, caballero, una marcha pacífica donde todos se han reunido prácticamente con globos, con polos blancos, tranquilos. ¿Por qué ocurrió eso? Lo que pasa es que la policía hace un exceso de fuerza, y desde acá quiero hacer un llamado a los hermanos policías a que por favor no utilicen la fuerza. Tienen que intervenir a las personas que le lanzan pintura, que los agreden, que van en contra pues de sus funciones. Estamos viendo, Rosa, las fotografías de los infiltrados que han sido detenidos justamente junto al lado de Zaira Arias. Estamos compartiendo algunas de las fotografías instantáneas captadas al interior de la comisaría Alfonso Ugarte, hasta donde han sido llevadas estas 3 personas que se infiltraron en esta movilización, en esta marcha por la paz que se estaba llevando a cabo sin ningún problema hasta que aparecieron ellos. Según dice el abogado, bueno, estaban tratando pues de escenificar lo que había pasado en las movilizaciones anteriores de diciembre, que han dejado varias personas fallecidas a nivel nacional. Lo cierto es que en medio de todo le lanzaron la pintura roja a los efectivos policiales. Nadie está cuestionando lo que ellos habían hecho antes en esa zona del centro de Lima. El problema es que le han lanzado la pintura roja a los efectivos policiales, y ahí, bueno, eso se tiene que investigar definitivamente, pero habría un delito, ¿no?, que es el de violencia y resistencia a la autoridad. La policía no es cualquier persona, no es cualquier persona a quien uno puede agredir, es una autoridad a la que uno tiene que respetar, definitivamente. Eso se tiene que dejar en claro. Rosa, estamos contigo para ir cerrando este enlace desde la comisaría Alfonso Ugarte.
Sí, también mencionarte en estos momentos, Pilar, que hay 2 detenidos más que acompañan a Zaira Arias. Por ejemplo, se encuentra María de Jesús Pecho Ramos y también un caballero, Cristian Jimmy Avanzo Ñaupa. Igual aquí los manifestantes que desde hace varias horas han tratado también de atacarnos porque se encuentran aquí en la comisaría. Ellos no han medido ningún tipo de peligro, nada, y nos han querido agredir a nosotros como prensa. ¿Por qué? Por querer defender ellos a Zaira Arias y a los otros 2 detenidos. Siguen aquí gritando libertad a toda costa, tratan de hacerse escuchar, pero sobre todo de forma violenta, Pilar, que es lo que realmente nosotros también tenemos que decir y informar a la población. Claro, y hay que respetar, porque bueno, mañana se va a realizar la otra movilización a nivel nacional en contra del gobierno de Dina Boluarte. Hoy día era la convocatoria por la Gran Marcha por la Paz, que no solamente se ha realizado en Lima, sino en diferentes jurisdicciones del interior del país, y no tenían por qué haber este tipo de infiltraciones, más aún de llegar a esta agresión contra los efectivos policiales. Gracias, Rosa, por la información, Rosa Cabrera, y cualquier novedad vamos a regresar contigo desde este punto de la capital. Y ahora vamos con más. Lo habíamos anunciado al inicio del programa y realmente llama mucho la atención este comunicado, ahí lo estamos viendo, donde se da cuenta de acuerdos suscritos el último 28 de diciembre por la Asamblea Macrosur en una reunión que se realizó en la ciudad de Arequipa. Aquí estamos viendo los diferentes detalles. Al inicio hicimos un resumen de los más importantes, pero vamos ahora a contarles punto por punto porque creo que merece la pena. Atención, ante las continuas represiones militares y policiales, eso es lo que ellos dicen, se informa a la población acatar las siguientes medidas de seguridad y defensa. En estas regiones decretadas en insurgencia no se permitirá la presencia de ministros o representantes del gobierno ilegítimo de Boluarte. Eso es lo que se señala en un primer párrafo. También se señala que todas las autoridades que se muestran contrarios a las medidas tomadas por la Asamblea Macrosur van a ser identificadas para las destituciones de sus cargos. Miren ustedes lo delicado del asunto, porque como sabemos, el gobierno de Dina Boluarte está pretendiendo buscar un diálogo con los que están impulsando estas movilizaciones y con las nuevas autoridades, tanto municipales, locales y regionales, pero con este tipo de amenazas, la cosa va a ser complicada. Se sugiere a la población abastecerse de alimentos para 2 semanas, así como de combustibles y otros recursos. ¿Qué significa eso? Que podría durar las paralizaciones más de 15 días. Se permitirán, eso es lo que dicen como parte de esos acuerdos de la Asamblea Macrosur, la circulación vehicular por razones humanitarias, si es que hubieran bloqueos, pero también se señala algo más, evitar, y eso es lo que ellos plantean y sugieren a los pobladores, evitar contactarse con personas desconocidas, tipo los policías ternas. Ya sabemos que ellos son los que están actuando básicamente en este tipo de intervenciones, sospechosos y foráneas. Todo policía o militar infiltrado va a ser capturado y ajusticiado. Ojo, miren lo que están ellos señalando. Todo policía o militar infiltrado va a ser capturado o ajusticiado. Punto 6. Se plantea la expulsión y la detención de miembros de la policía y del ejército que opten por la represión y violencia, así como la identificación de sus familiares. Tenemos también en la parte que dice que en el caso de que haya bajas civiles productos de estos enfrentamientos, habrá represalias severas contra los policías locales, quienes van a ser capturados para las denuncias y ejecuciones sumarias por complicidad. Y también se da cuenta que para mantener las actividades comerciales, el trabajo y actividades sociales se va a poder decretar días de tregua, los viernes, sábados y domingo previo aviso. Eso es lo que se ha señalado en este comunicado, que tiene como último punto mantener a buen recaudo a todos los líderes sociales y comunicadores de la prensa libre ante las constantes detenciones injustificadas de la policía. Miren ustedes lo que dice este comunicado, que la verdad
preocupa muchísimo, más aún cuando el día de hoy se ha conocido pues que nada menos que el jefe de la DINI ha presentado su carta de renuncia a pocas horas de esta llamada sonada que se va a realizar el día de mañana. Esta convocatoria ya son organizaciones de 10 regiones que se están sumando justamente a esta movilización que se plantea, entre otros puntos, contra el gobierno de Dina Boluarte, la Asamblea Constituyente, el cierre inmediato del Congreso. Y sobre la DINI teníamos esa información adicional. Bueno, ha habido serias discrepancias porque el señor Juan Carlos Liendo, que es un coronel en situación de retiro del Ejército del Perú, había señalado días antes de asumir este cargo que los enfrentamientos, las movilizaciones no se podían considerar como conflictos sociales, sino era insurgencia terrorista, algo que no le pareció a la presidenta Dina Boluarte, lo que dijo en una entrevista al diario La República, que se estaba evaluando su salida. Más temprano, el aún jefe de la DINI dijo que estaba a la espera de poder conversar con la jefa de Estado, algo que aparentemente no se concretó, por lo que finalmente presentó de manera oficial su carta de renuncia. No duró ni 2 semanas en el cargo, y lo que señaló es que tenía serias complicaciones para poder cumplir de manera adecuada sus funciones de acuerdo a ley. Vamos a conversar a esta hora de la noche con el ex ministro del Interior, Mariano González, para que nos comente un poco su punto de vista en medio pues de esta conflictividad que hay y que, está generando todo este tipo de reacciones. Señor Rey González, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en ATV Noticias al estilo Juliana. Muy buenas noches, Pilar, un gusto estar con ustedes. Bueno, y con la experiencia que usted tiene, ¿qué le parece que se dé este tipo de renuncia del jefe de la DINI a horas de esta jornada de protestas que se está anunciando a nivel nacional a partir de mañana? Preocupante. Yo tengo el mayor de los respetos por Carlos Liendo, es un especialista, un hombre muy conocedor del sistema de inteligencia en nuestro país y además un hombre de la comunidad de inteligencia, con quien puedo tener inclusive discrepancias políticas, pero era una persona que conoce muy bien el sistema y creo que hubiera hecho un buen trabajo. No entiendo realmente qué cosa es lo que ha pasado, pero lo que sí puedo decir es que en estas circunstancias, preocupante su salida, las razones las debe tener él. Creo que ha sido bastante respetuoso y discreto en su carta de renuncia, pero creo que hay una necesidad desde el gobierno que se designe a la brevedad a una persona, que pueda trabajar, al frente del ente rector de la inteligencia en nuestro país, más aún en la actual coyuntura en la que se requiere tener una mirada estratégica de todo lo que está pasando para la toma de decisiones. Y quizás ese es uno de los grandes problemas en el gobierno de la presidenta Boluarte. Se necesita tener una mirada de Estado, una mirada estratégica que involucre a todos los, no solamente los sectores del Ejecutivo, sino a todos los poderes y a todos los órganos autónomos. Este es un tema de Estado, no es un tema de oposición a un gobierno. Sobre todo porque lo comentamos y seguramente usted también ha tomado nota sobre lo que dice este comunicado de la Asamblea Macrosur, que se reunió en Arequipa en diciembre, se acordó de manera unánime realizar este paro, Arequipa, Tacna, Puno, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho, Purímac, Ica y Cusco, pero lo que ha llamado la atención es estas amenazas contra los efectivos policiales y militares hasta con ejecutarlos en caso de que existan represalias contra la población y contra los que participen en estas movilizaciones. Creo que nunca antes hemos visto una situación así. Es aberrante, es atentatorio contra el Estado de Derecho. O sea, nuestro sistema tiene todas las posibilidades y todas las herramientas para defenderse. Y aquellas personas, a mí no me van a decir, con todo respeto, mis amigos, porque tengo amigos y algunos, inclusive gente a las que aprecié mucho en otro momento, no me van a decir que yo soy un hombre de derecha. Yo soy un hombre progresista, pero demócrata principalmente. Y creo que hay mucha gente, lamentablemente, en la izquierda radical y en la izquierda también que le hace el juego a estos grupos. Como lo hicieron en los 80,
otras personas también. Cuando decían que Sendero eran hermanos equivocados, que en algún momento van a llegar a regresar al redil. No, pues, que no podemos hacer el hecho, que minimizaron la situación. ¿Cree usted que se está minimizando la gravedad de este tema, de estas movilizaciones y de la gente que está empujando a salir a las calles a tantas personas? Pero claro que sí. Si bien es cierto, hay un gran grupo de peruanos y peruanas que viven olvidados, discriminados, sin los servicios básicos, que no han tenido ni siquiera mínimamente ningún beneficio del sistema. Y habemos, sí, y hay que decirlo claramente, otro grupo de peruanos y peruanas que sí hemos tenido oportunidades de estudiar, oportunidades para nuestra familia, para nuestros hijos, y hemos tenido, pues, de alguna u otra manera también, en mayor o en menor grado, nos hemos beneficiado de las bonanzas del sistema. Entonces, esas desigualdades, esa gran brecha, obviamente, pues, es carne de cultivo para este tipo de gente. Pero por otro lado, tampoco podemos desconocer que hay protestas legítimas. Pero este comunicado, concretamente, no refleja una protesta legítima. Lo que refleja es un atentado contra el sistema, un atentado contra el Estado de Derecho. Y el Estado tiene que defenderse. Y vamos a reiterar esa parte. En el caso que haya bajas civiles, productos de los enfrentamientos, habrá represalias severas contra los policías locales, quienes van a ser capturados para las denuncias y ejecuciones sumarias por complicidad. Además, no solamente atentar contra los policías y el personal del ejército que esté en este operativo, sino también contra los efectivos del orden que trabajen en esas jurisdicciones, por complicidad. Lo que se requiere de inmediato, y me imagino que algo debe haber avanzado, digamos, no solamente la DINI, sino todos los componentes del sistema de inteligencia, es identificar a las personas ya que están de alguna manera conduciendo esto y claramente, digamos, ponerlas a disposición de las autoridades. Y ojalá que la DINI haya podido realizar ese tipo de trabajo y de información, proporcionarla a la presidenta y también al presidente del Consejo de Ministros, porque lo que ha dicho el saliente jefe de la DINI es que no contaba con el apoyo necesario de acuerdo a la ley para cumplir con sus funciones. Entonces eso deja mucho que desear. Gravísimo. Y lo que se tendría que hacer es que el Estado se defienda no solo a través del Ejecutivo, sino sobre todo en plena coordinación con la Fiscalía de la Nación, con el Poder Judicial, con la Defensoría del Pueblo, para que esté informada de las cosas que están sucediendo y de cuáles son las tareas que se van a realizar. O sea, porque y no dejarse, pues, apabullar por esta gente que le hace el juego a estos enemigos del sistema, ¿no? ¿Usted cree que la presidenta Dina Boluarte se está dejando apabullar, que está siendo reactiva frente a los hechos? Lo que considero es que se requiere una acción mucho más decidida. O sea, pasar del discurso a la acción. Y con Alberto Otárola al frente del equipo ministerial, ¿cree que se pueda lograr eso? Bueno, lo hemos visto en acción unos días. ¿Qué opina usted? ¿Podrá estar a la altura de esa circunstancia? No podemos hablar de guerra, pero estamos en una situación muy, muy difícil. Sí, yo conozco a Alberto Otárola y creo que sí, es un político cuajado, pero creo que se requiere, además del concurso del premier, de la presidenta, que todos metamos el hombro, discúlpeme esta expresión coloquial, todos tenemos que hacer lo necesario para defender al Estado. No podemos mirar para un lado ni decir que solamente es responsabilidad del Ejecutivo y estar en la tribuna como algunos lo hacen para después acusar o decir, miren cuántos muertos hay. Esos muertos, lamentablemente, tienen que ser llorados, dolidos por sus familias y por el Estado, y bien hace el Ministerio de Justicia y el Ejecutivo en ver lo que se puede hacer, y bien tendrán que hacer también el Ministerio Público, el Poder Judicial en las investigaciones para esclarecer si hubo un uso excesivo de la fuerza y todo. Pero eso no puede, digamos, tampoco taparnos los ojos y no darnos cuenta de que efectivamente hay enemigos del sistema que están asusando a la población, inclusive, en algunos casos, amenazando a la misma población. Este comunicado
al que se ha referido usted es clarísimo. Claro, y no solamente las amenazas contra la policía, sino contra la propia población y contra las autoridades locales y regionales que apoyen al gobierno. Es por eso que hemos visto pues que los intentos de este gobierno de Dina Boluarte no han tenido mucho efecto todavía y no han logrado reunirse con las autoridades regionales suficientes que han asumido el último fin de semana. La presidenta Boluarte, en alguna entrevista que concedió a un medio, se ha definido como una mujer de izquierda, digamos moderada, pero de izquierda. Está bien. Y no hay que tener miedo ser de izquierda, o en mi caso ser progresista, y tener un discurso y una práctica del orden. El sistema, es decir, nuestro sistema democrático, se tiene que salvar y se tiene que preservar por encima de cualquier posición política. Y eso creo que tiene que entender tanto el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial y los entes autónomos como la Fiscalía y otros entes como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría. Todos tenemos que trabajar unidos para salvar el sistema. No nos estamos enfrentando esta vez a un grupo simplemente de desadaptados que están pretendiendo fastidiar al sistema. Nos estamos enfrentando a un grupo organizado que inclusive ha tenido ideas y ha tenido propuestas separatistas, ¿ya? Y está causando grave daño al Estado peruano. El Estado peruano no puede dejar de defenderse en todo momento y de todas las formas que la ley y la Constitución le prevé. Claro, y ellos mismos saben que muchos de los planteamientos, muchos de los reclamos son constitucionalmente inviables. Totalmente, pero acá sí creo que hay que hacer un llamado también al Congreso de la República, independientemente de que sea un Congreso variopinto, que haya diferencias entre ellos. Creo que tienen que acelerar el tema de las reformas mínimas, las reformas mínimas políticas. Creo que han estado trabajando con, valga la redundancia, con un grupo de trabajo y gente que ya antes ha trabajado estos temas, pero tiene que tener resultados pronto, porque si no, lamentablemente les estamos dando más motivos, más pretextos a esta gente para que siga utilizando pues como una bandera muy mal utilizada el tema de la constituyente o el tema de adelanto de elecciones ya. Porque si se cae el gobierno, si se cae el Congreso, esto implica prácticamente un desorden generalizado y sabe Dios en qué puede terminar. Muchísimas gracias. Ojalá que no sea así. Nosotros vamos a estar cubriendo desde muy temprano. Me permite apelar una última reflexión. Dígame, señor González. Solamente para decir que no podemos pretender una vez más dejar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional como que ellos fueran los que tienen que solucionar el problema. Esto es algo que tiene que solucionar el Estado en su conjunto. El uso de la fuerza debe ser siempre la última ratio, pero para ello necesitamos que todos y todas, cada uno desde su posición, el Ejecutivo, el Legislativo u otro órgano del Estado, nos pongamos a hacer nuestro trabajo. Ojalá que pase eso, ojalá, porque eso es lo que todos queremos, todos los peruanos queremos eso, que todos nos pongamos a trabajar desde donde nos ha tocado para lograr la unidad de todos los peruanos. Muchísimas gracias, Mariano, por la información. Y ahora les vamos a contar también sobre lo que ha declarado la presidenta Dina Boluarte al diario La República, al ser preguntada sobre el tema de la marcha por la paz, la polémica que surgió por la participación activa de la policía. Lo que ella dijo fue algo bastante extraño. Dijo que ella desconocía, ¿no?, sobre esta convocatoria. Vamos a escuchar esta parte de las declaraciones dadas al diario La República. Cuando yo hablo en el Cusco a la invitación a esa marcha por la paz, estaba tomando esas acciones de propia iniciativa de la comunidad, de la sociedad civil. Efectivamente, la policía ha sacado una convocatoria también. Yo lo único que puedo decir al respecto es de que la policía, ellos son instituciones tutelares que deben de cuidar la tranquilidad de nuestra sociedad. Creo que ya han retirado su tuit y en buena hora. ¿Usted autorizó la convocatoria por parte de la policía? No estaba enterada.
¿No estaba enterada? No, no estaba enterada. ¿Fue una decisión del propio ministro Rojas entonces? No sabía qué decir. Bueno, la presidenta en esta misma entrevista se refirió a los muertos en las protestas de diciembre. Se le preguntó si ella asumía algún tipo de responsabilidad política por las víctimas y, bueno, se ha mostrado un poco evasiva nuevamente porque en una conferencia de prensa con la prensa extranjera de hace algunos días se mostró tal cual, dijo que no podía adelantar opinión y que, bueno, este tema ya se está investigando. Hemos dado todas las facilidades al Ministerio Público para que puedan hacer una investigación totalmente transparente. Y es más, mañana hay un evento en el Poder Judicial en el cual yo voy a tratar de seguramente en ese intervalo que nos vamos a encontrar con las diversas autoridades, de tener una pequeña comunicación, dada la situación del evento de mañana, con la fiscal de la Nación, para que se pueda avanzar en el tiempo más prudente la investigación y se tendrá que identificar de manera personal la situación de cómo es que han surgido estas muertes. Hemos invitado a la Comisión de Derechos Humanos. Ellos han estado acá, yo me he reunido con ellos, el Premier se ha reunido con ellos, han ido a Ayacucho, a quienes se les ha brindado todas las facilidades del caso, y además hemos vuelto a invitar al alto comisionado para que pueda venir y concluir esta en un informe final. Bueno, y también la jefa de Estado dijo en esta entrevista que había solicitado tanto a los policías como al personal militar que respetaran y cuidaran la vida de los millones de peruanos. Yo ya me reuní esta mañana muy temprano con el ministro de Defensa, con el del Interior, para indicarles que si a partir del 4 van a salir ciudadanas y ciudadanos, lo primero que se tiene que proteger es la vida y la salud. No va a haber más muertos a partir de No tiene que haber. Por eso yo llamo a la población, salgan a protestar, pero tampoco se va a permitir que hagan vandalismo. No pueden seguir bloqueando carreteras, no pueden seguir saqueando negocios. Bueno, a esta hora nos vamos a una pausa comercial, pero al volver les vamos a contar, todos vuelven, el APRA, el FREPAP y demás. Son 15 las agrupaciones políticas que están en proceso de inscripción para poder participar en el próximo proceso electoral de abril del 2024. Con toda esta información y mucho más, regresamos en breve. Tenemos más información, lo habíamos anunciado, lo que finalmente ha decidido la Comisión Permanente del Congreso de la República, que ha aprobado por unanimidad el informe que recomienda inhabilitar por 10 años de la función pública en contra del legislador Freddy Díaz Monago. El informe fue elaborado, como sabemos, primero en la SAC, que es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y fue aprobado ya hoy en la Comisión Permanente. Han sido 25 votos a favor por unanimidad, 0 en contra y 0 abstenciones, y eso es lo que se esperaba, porque como sabemos, Freddy Díaz es investigado por el uso indebido de las oficinas del Parlamento para beber licor y mantener relaciones sexuales con una de sus trabajadoras. Él ha sido denunciado por violación sexual, justamente en el mes de julio del año pasado, de una de sus trabajadores en su despacho del Parlamento. Bueno, todo esto se está realizando de manera paralela, esa investigación del Congreso, ya que, como sabemos, también la Fiscalía de la Nación está haciendo lo propio contra Díaz Monago por el presunto delito de violación sexual. El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego de haber sido aprobada hoy en la Comisión Permanente, va a pasar al Pleno del Congreso
donde finalmente se va a determinar la suerte de este congresista. Ahí se va a saber si Díaz Monago es inhabilitado o no por 10 años. De acuerdo a lo que se ha podido escuchar, las reacciones en el Congreso, todo hace indicar que esa tendencia de los 25 votos que se consiguió en la comisión permanente se va a mantener por mayoría en el Pleno del Congreso. Pero ahora tenemos más, porque esta tarde el premier Alberto Otárola ha continuado con la ronda de diálogo con las diferentes bancadas parlamentarias con miras a la presentación del gabinete ministerial para solicitar el voto de confianza. Hoy se ha reunido con los miembros de la bancada de APP, que es la Alianza para el Progreso, y también con los integrantes de Avanza País. Ambos encuentros se realizaron en la sede de la PCM y hay que recordar que Otárola inició el pasado 29 de diciembre esta ronda de diálogo recibiendo a los parlamentarios de Somos Perú. Vamos a escuchar lo que ha dicho el premier Alberto Otárola tras su reunión con los integrantes de la bancada de Alianza para el Progreso. Hemos convocado y hemos conversado sobre los alcances del pedido de investidura que llevaremos el próximo martes al Congreso de la República. Se les ha explicado, adelantado, los grandes temas que trataremos, temas de relevancia nacional y que tienen como base el relanzamiento de la economía, el respeto por la institucionalidad democrática, la lucha contra la corrupción, el buen inicio del año escolar y una política de información transparente, porque queremos a la representación nacional a informar sobre lo que este gobierno de transición va a hacer en los próximos 18 meses. Y en esa perspectiva, por supuesto, nos interesa no solamente el contacto directo con las bancadas democráticas, como con la que me he reunido el día de hoy, sino también la voz de las provincias. Bueno, escuchamos entonces las declaraciones de Alberto Otárola, del presidente del Consejo de Ministros, pero vamos ahora a enlazarnos vía Zoom con la congresista Susel Paredes. Ella justamente es de la bancada de Integridad y Desarrollo y hace algún tiempo renunció al Partido Morado. Muy buenas noches, congresista Paredes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme comunicarme con la ciudadanía. Bueno, escuchamos y empezamos entonces con este tema, la situación del gabinete Otárola. ¿Cree usted que le van a dar el voto de confianza? ¿Le van a dar la investidura solicitada o que va a solicitar el próximo 10 de enero? Bueno, yo no puedo hablar por los demás, pero puedo hablar por mí. Ajá. Y yo he puesto una condición para darle la confianza. Y es que nos explique por qué en Ayacucho se dispararon contra civiles. Hay un video de la agencia internacional Reuters que es clarísimo y que se ve que un hombre que está ayudando a otro recibe un disparo de arma de fuego. Entonces, necesitamos que en el Perú las cosas vuelvan a su proporción. Y en esta proporción tengamos el derecho a la protesta, respetando los derechos a los demás, al libre tránsito, el derecho al trabajo, etcétera, pero también, si se va a imponer el orden, se tiene que imponer el orden con la debida proporcionalidad. Y no se pueden utilizar armas de guerra contra manifestantes desarmados. Yo quiero que me explique eso. Quiero que me diga qué han hecho para investigar, porque hay 28 familias que han pasado una Navidad tristísima, dolorosa. Y nosotros lo que queremos es que de aquí para adelante encontremos un punto medio, un equilibrio para retomar el rumbo de la democracia y poder salir adelante como país. No es cuestión de dar, de pasar la página como la presidenta Dina Boluarte señaló en ese mensaje que dio a fin de año. No me parece, porque si yo le pregunto a la madre de esos chicos de Ayacucho o de los otros sitios donde han fallecido,
ellos no han pasado la página, están de duelo. Entonces, ¿qué es lo que diferencia un Estado democrático de un Estado autoritario? Que usa la fuerza, pone el orden, con la debida proporción, respetando las normas, las leyes. No se puede disparar contra una persona que está ayudando a un enfermo, a un caído. Es un señor que sale de su casa a atender a la persona que está protestando, recibe un disparo y lo mata. Y hemos visto todas esas imágenes que se han viralizado rápidamente, incluso se le preguntó a la presidenta Dina Boluarte cuando estuvo en el Cusco, si no me equivoco, la colega insistió, pero lamentablemente no hubo una respuesta por parte de la presidenta en relación a este video que ya ha sido difundido a nivel internacional. En el mundo. Es decir, eso parecía una escena de la guerra de Ucrania. Entonces, yo no quiero eso para mi país, yo amo a mi país. Y yo quiero un país donde toda la gente pueda ir a trabajar, donde la gente pueda pasar por las carreteras y donde efectivamente la gente pueda protestar, pero el derecho de protesta acaba donde empieza el derecho de los demás, por ejemplo, a pasar por una carretera, tomar aeropuertos, a transitar en una ambulancia para llevar a un familiar y que llegue al hospital sin novedad, no muerto porque no llegó a pasar por la carretera porque un grupo de protestantes lo estaban tomando. Y tampoco se puede permitir los ataques contra las comisarías ni los aeropuertos, por ejemplo. Supuesto. Y fíjese usted, contra el Poder Judicial. ¿Y qué oficinas del Poder Judicial se han volado y han incendiado? Donde habían expedientes. Así es. Entonces, ¿quién es el que paga el pato ahí? La señora que tiene su juicio de alimentos, la persona que tiene un proceso importantísimo y que ahora ya no existe su expediente. Se quemó. Entonces, el derecho a la justicia de esas personas se ha visto violentado porque las personas que protestan han incendiado, han violentado un edificio público que además guarda los expedientes de un tercero que qué culpa tiene. Entonces yo pido a las partes en conflicto aquí que pongamos por delante la integridad de las personas, el derecho a las personas de trabajar, el derecho a vivir de las personas que protestan. Pero yo llamo a la calma y llamo a poner las cosas en su proporción. Uno le puede decir a los padres de 8 muchachos de Ayacucho que han pasado la página. ¿Qué cosa? ¿Tú te imaginas la gente en Ayacucho todo lo que ha revivido de la época del conflicto armado interno, de la época del terrorismo? Esto que estamos viviendo es muy grave y no podemos agitar de un lado ni de otro a la violencia. Y la presidenta ha dicho, ¿no?, que bueno, ha sido malinterpretada, como ocurrió como el caso de que los militares y policías que han participado justamente en estas protestas del año pasado, de diciembre, iban a ser juzgados en el fuero militar. Luego ha dicho que se equivocó, que no, que va a ser en el fuero militar ha dicho yo no lo voy a juzgar. Claro, y el Ministerio Público ya tiene 8 o 9 carpetas de acuerdo a la información que se manejaba hasta el día de ayer. El día de hoy ha aparecido un comunicado, o hemos tenido acceso a este comunicado, donde se da detalles de lo que se acordó en una asamblea que se realizó en Arequipa en diciembre pasado, respaldando de manera unánime esta protesta que se ha anunciado para mañana. Y uno de los puntos que preocupa mucho es el tema de que todo policía o militar infiltrado va a ser capturado y ajusticiado. Y también se señala que los policías locales que sean capturados van a ser denunciados y se van a realizar las ejecuciones sumarias por actuar en complicidad. ¿Qué le parece a usted este tipo de mensajes que se están circulando? Mire, esto ha sido aprobado, no es que ha aparecido simplemente en las redes. Este es un acuerdo de esta Asamblea Macrosur que se realizó en Arequipa. Mire, yo pido primero que todo el mundo se calme y que tampoco nos dejemos asustar.
O sea, mañana la gente tiene que ir a hacer sus cosas, tiene que trabajar, tiene que ir a su cita al hospital, y entonces, y la policía tampoco es que, porque sale este comunicado, mañana van a quedarse en sus ubicaciones. La policía tiene que actuar, pero de acuerdo a la ley. El ejército tiene que actuar de acuerdo a sus competencias. Pero esto que están diciendo, por supuesto, es ilegal. O sea, están llamando a un delito. Pero yo no quiero echarle gasolina a esta situación en este momento en el país. Yo le pido a todos que cada uno ejerza su derecho respetando el de los demás. Y este comunicado, evidentemente, ¿cómo va a llamar que va a ser ajusticiado? ¿Qué cosa están llamando a cometer homicidios? O sea, eso, mire, hay una división en la Fiscalía de la Nación, en el Ministerio Público, que se llama Fiscalía de Prevención del Delito. Aquí tienen que ellos ponerse a trabajar. Ahí hay una amenaza de un posible delito. ¿Qué cosa dice la fiscal de la Nación respecto de esto? Yo tendría que poner así a trabajar a sus fiscales de prevención del delito para evitar, porque ahí lo que se está diciendo es que se van a cometer delitos. Entonces ya, cada uno a trabajar según sus competencias. Y nosotros los congresistas a llamar a la calma. Ahora, ¿esos grupos qué están buscando, en su opinión? Porque la plataforma es netamente política y muchos de los reclamos son constitucionalmente inviables. Que se vayan todos, que se vaya el Congreso ya, elecciones inmediatas, algo que sabemos que no se puede realizar. Así es, no se puede hacer. Y aquí quiero explicar, no es que yo me quiera quedar ni nada, o sea, yo he presentado el proyecto de adelanto de elecciones. Un momento, yo he sido voces solitarias en dos casos. El primero, cuando yo decía, el ministro de Transporte, Silva, y lo recuerdo perfectamente, que lo declaró en reiteradas ocasiones y nadie le hizo caso. No. Después, estoy diciendo, ojo, no se puede lo que están pidiendo. El presidente Castillo le han declarado una prisión preventiva y tiene una orden judicial. El único que le puede dar la libertad son los jueces. Y aunque hagan 2.000 marchas, imagínese usted que hubieran marchas para liberar personas. Los que liberan son los jueces, no la presidenta. Segundo, la renuncia de la presidenta es así, podría tener presión popular, pero cierre inmediato del Congreso. ¿Cuál sería el camino? ¿Quién asumiría? El presidente del Congreso, y que está tan deslegitimado y no llevaría a nada, creo. No, a nada, y además, si lo que queremos es salir de esta espiral de rupturas democráticas continuas, lo que necesitamos son cambiar algunas reglas. Y la más importante para mí es reformar el artículo 117 de la Constitución para que nos liberemos, los peruanos y las peruanas, de los presidentes corruptos. Es decir, con ese artículo 117 se va a poder acusar a un presidente en ejercicio cuando cometa delitos como los delitos relacionados con corrupción. Ese proyecto lo hemos presentado. Eso se podría ver en estos meses del año pasado. Eso se podría ver sin problema. Podría verse mañana o pasado si es que Nano Guerra García quiere. Pero hay voluntad. Porque no. Mira, el amor se demuestra con hechos y la voluntad también, la voluntad política. Entonces, que Nano ponga en discusión el artículo 117 de la Constitución, porque podríamos aprobarlo en esta legislatura y después en marzo. Pero eso si no, vamos a estar en la misma. Viene otro presidente. Ese otro presidente comete actos de corrupción y otros vamos a estar en el mismo entrampamiento. Ese es un para tema. liberarnos para siempre de los corruptos, necesitamos reformar el 117. Y el tema de la bicameralidad, porque hay quienes señalan, hay un sector que pide la bicameralidad, otro tema, otro sector
En el otro extremo, el tema de la Asamblea Constituyente. Dejemos estos dos temas que generan tanta polémica y división para después. ¿Qué opina usted? Algo breve ahí. Breve. La bicameralidad se consultó mediante un referéndum. Yo, que soy una demócrata respetuosa de la opinión de la gente, yo quisiera que esa reforma se consulte con un referéndum. Y que la reelección también se consulte con un referéndum. ¿Por qué? Porque en el año 2018 se consultó y la ciudadanía dijo no. Claro, y eso es lo que se está señalando, que el Congreso hace lo que quiere a pesar de ese referéndum que todos recordamos cuál fue la posición. Y después nos odian, pues. ¿Cómo no nos van a odiar si hacemos lo que queremos de espaldas a lo que dice la gente? Primero la gente. Y bueno, congresista, nos ganó el tiempo, ya no podemos preguntarle sobre Freddy Díaz, pero ya sabemos cuál es su posición. Pero ya, logramos los votos para que se le inhabilite 10 años. El Congreso ha cumplido con las mujeres, porque esta inhabilitación que ahora se va a votar posteriormente en el Pleno, lo que hace es demostrarle a las peruanas que hay un Congreso que no blinda a quienes agreden a las mujeres. Eso es importante, porque de lo contrario hubiera sido una vergüenza más, una raya más al tigre. Congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Al volver les vamos a contar todos los detalles. Todos vuelven, el APRA, FREPAP. Son 15 las agrupaciones políticas que alistan motores, que están justamente haciendo todos los trámites para lograr la inscripción y participar en las elecciones de abril del 2024. Regresamos. Bueno, y esta hora vamos a presentarles finalmente el informe de nuestro compañero Carlos Liguria, porque son 15 las agrupaciones políticas que están haciendo todo lo posible para lograr su inscripción ante la convocatoria de las nuevas elecciones programadas para abril del 2024. Como se señala, todos vuelven, entre ellos está el APRA y también el FREPAP. PPC todavía no consigue reunir las firmas, como veremos a continuación. El partido de Pescadito regresa. Con miras a las próximas elecciones, el FREPAP ya lista su retorno para competir en la contienda política de abril de 2024. Siempre en cualquier contienda electoral siempre vamos a estar presentes nosotros. Pero no viene solo. En total son 15 partidos políticos en trámite de inscripción. La mayoría reúne a figuras ya conocidas de la política que aspiran llegar a la presidencia, Congreso y Parlamento andino. Si alcanzaran su cometido, se sumarán a los 12 partidos ya registrados, lo que hará mucho más difícil la decisión de los ciudadanos para elegir a nuestras autoridades. Va a ser un carnaval. Pero hay más de lo mismo. Entre los 15 partidos que esperan su registro en el Jurado Nacional de Elecciones, hay viejos conocidos. Está Perú Primero, del vacado expresidente Martín Vizcarra. Su aspiración de ocupar cargo público, sin embargo, está truncado por estar inhabilitado por 10 años. Virgilio Acuña, ex viceministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Castillo y aliado de Antauro Humala, alista su proyecto político, Perú Federal. Tiene apoyo de reservistas y está a favor de la separación del sur del país. En el norte de Lima y al costado de una tienda que permanece cerrada según los vecinos, está la sede de Libertad Popular. Uno de sus fundadores es Pedro Cateriano, el ex premier de Vizcarra y Ollanta Humala. Aunque no participó en las elecciones pasadas, Alex González, el ex alcalde de San Juan del Lurigancho, espera el registro de su partido Demócrata Verde. Su oficina en un edificio del centro está vacía. Otro ex alcalde que espera la formalización de su partido es Álvaro Paz de la Barra, con fe en el Perú. Hay un caos político inestable, que digamos, ¿no? Inestable, pero gracias, ¿no?, a la opinión pública y a la gente, ¿no?, que se va de consenso de todas maneras. Mientras tanto, el FREPAP ya prepara su retorno. Su secretario general tiene en claro quién será el candidato presidencial. El candidato, y siempre ha sido, y así lo ha establecido, ¿no?, la militancia en general, es nuestro presidente del partido, nuestro señor Ezequiel Jonás Ataújo Molina. Él es el candidato natural. Él es el candidato. No hay otro más.
pero no son igual de claros cuando se le consulta sobre el golpista Castillo, a quien apoyaron en las elecciones. ¿Cree que hubo golpe de Estado o fue o como se dice, un golpe congresal? Sí. Allá. Uy, sí. Imagínate, me disculpe bastante. No. El partido aprista también está en proceso de inscripción. Aún así, no hay claridad quién podría ser el candidato y sucesor del expresidente Alan García. El Partido Regionalista de Integración Nacional, PRIN, busca su lugar. Está liderado por Walter Chirinos. No es una figura nueva en la política, pues ha estado vinculado con Peruanos con el Cambio y con Vizcarra. Bueno, el tiempo nos ganó. Mañana nos encontramos con más información. Que tenga muy buenas noches.